En Argentina, tiene el gusto esta noche de presentarles al doctor Esteban Langlois. El doctor Esteban Langlois es médico egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y ha hecho su residencia en medicina clínica médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, lugar donde también ha ejercido la docencia o ejerce su carrera como docente en el Instituto Educacional del Hospital Italiano. Y también allí cumple una función, ya que tiene el cargo de vicedirector médico del Hospital Italiano. También tiene una formación y capacitación en la parte de pedagógica, ya que tiene un título de licenciatura en educación egresado de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, también ha hecho cursos de sánscrito, de iniciaciones y misterios de la antigüedad, de budismo, etc. Ahora vamos a hablar un poquitito del doctor Langlois en la Sociedad Teosófica. Él se hizo miembro de la Sociedad Teosófica en el año 1983, era muy joven, casi un adolescente, y desde entonces está estudiando e investigando teosofía, ha ocupado cargos como el de vicepresidente de la Sociedad Teosófica en Argentina por el periodo en 1989-1992, y en la actualidad es el presidente de la Sociedad Teosófica en Argentina, es decir, vicepresidente de la sección argentina. Ha colaborado muchísimo y colabora, es un gran trabajador, más allá de la parte de investigación y estudios de las enseñanzas teosóficas, en toda la parte que sea administración y organización de toda la estructura de la Sociedad Teosófica. Y como difusor, orador de la teosofía, de enseñanzas teosóficas, no solamente en nuestro país, donde ha visitado y ha actuado como orador, ha expuesto en prácticamente todas las ciudades donde existen, de la Argentina, donde existen sedes de la Sociedad Teosófica. Ha participado en convenciones internacionales en Adyar, India, donde está nuestra sede internacional, en el año del 2016, ahora en diciembre pasado, en esa convención donde tuvo una exposición brillante, por supuesto en inglés, y eso lo hace para nosotros más brillante. Porque no es fácil, los que estamos acostumbrados a hablar español, hacer una exposición de este tipo de temas en inglés. También ha participado en otros años en convenciones internacionales, en 1983, creo que 87. 89. Pero también ha visitado otros países, dando como orador en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, Miami, en Las Vegas, en Nueva York, y en países de América Central, en Puerto Rico, Guatemala, un montón de países, no importa, vamos a dejarlo para que esta presentación no se haga tan larga. Hoy lo vamos a escuchar en una exposición que ha titulado Filosofías de la India, fundamentos abstractos para problemas prácticos. Bueno, gracias. No sé si agradecer la presentación, porque cuando se hace una presentación demasiado exagerada, digamos, se crean expectativas y se van quiero aclarar que no dije nada que no sea justa la verdad. No, es cierto, pero bueno, a veces... sí, eso sí, no para tanto. Eso crea expectativas. Sí. Bueno, bajamos la luz acá adelante. Bueno, creo que vemos lo suficiente a mí, pero lo más importante es ir viendo
las imágenes. Bueno, la idea de esta charla es tratar de compartir con personas que tengan cierto grado de familiaridad con la doctrina oculta, pero que tal vez no tengan un estudio demasiado sistemático de lo que es la filosofía de la India. Porque yo he notado en estos años que todo interesado en la filosofía esotérica tiene un contacto importante con enseñanzas que vienen de Oriente, de la India en particular. Entonces conoce algo sobre el budismo, conoce algo sobre los Vedas, conoce algo sobre yoga, pero son muy pocos los que han hecho algún tipo de estudio sistemático y tienen diferenciadas estas diferentes escuelas, que si bien todas tienen una enseñanza muy afín a la teosofía y a la filosofía esotérica, presentan algunas diferencias en la manera en que esta enseñanza es transmitida. Muchas veces, orientalistas que estudian estos temas encuentran entre estas escuelas algunas diferencias que son irreconciliables, como si dijeran o transmitieran enseñanzas diferentes. Desde el punto de vista esotérico, esto es así en algunos casos, pero en otros casos las diferencias son solo aparentes y son el resultado de una comprensión equivocada de la enseñanza de estas escuelas. En modo general, ustedes sabrán que toda enseñanza oculta que forma parte de una religión especialmente, o de una filosofía que está acompañada de una religión o que ha derivado de una religión, a lo largo de los siglos sufre alteraciones y modificaciones. Entonces, una enseñanza que en su origen transmitía un determinado mensaje es tergiversada a lo largo de los siglos y 1000 años después termina diciendo cuestiones totalmente opuestas a las que se decían en su origen. Sin ir muy lejos, podemos tomar el caso del cristianismo, ¿no? Religión mayoritaria en nuestro país, y podemos contrastar lo que decían, por ejemplo, muchos teólogos, sin ir muy lejos, de la Edad Media, del Renacimiento, con las enseñanzas de Jesús, donde Jesús dijo que a una persona que no era cristiana había que quemarla, por ejemplo, ¿no? O que las mujeres no tenían alma, o, por ejemplo, ¿no? Son barbaridades, por decirlo en este caso, o, para decirlo de una manera más light, son cambios o modificaciones que los teólogos fueron introduciendo en la enseñanza original por los motivos que fueran. Y esto ha ocurrido en prácticamente todas las religiones. Aún en Oriente, la práctica de la religión por parte del feligrés, digamos, del pueblo, digamos, que va y practica, muchas veces tiene contenidos y rituales contrapuestos con la enseñanza original. Yo tuve oportunidad, como les decía mi amable presentadora, de viajar por la India y ver muchas de las cosas que hacen, por ejemplo, budistas, que cuando uno va al budismo primitivo, del año, ¿no?, del siglo V a.C., encuentra como incongruentes, con una enseñanza liberadora, y uno ve prácticas ahí devocionales exageradas que no tendrían que ver con eso. Muchas veces, entonces, yo creo que las diferencias se hacen irreconciliables cuando uno no ahonda adecuadamente en la fuente original. Entonces, en la charla de hoy vamos a tratar, en primer lugar, de comprender que los sistemas filosóficos de la India son complejos y son varios. No existe una filosofía de la India, sino que existen muchas escuelas en la India, y que las enseñanzas en algunos casos son realmente disímiles, en otros casos son reconciliables. Establecer vínculos, como decía recién, que unifican el pensamiento de algunas escuelas a la luz de la filosofía oculta. Y por último, entender el carácter eminentemente práctico de las enseñanzas de estas escuelas, que es en definitiva lo que las unifica prácticamente a todas. Es decir, vamos a tratar de mostrarles cómo el pensamiento hindú
tiene una connotación práctica y no es una filosofía puramente especulativa, como ocurre en muchas filosofías contemporáneas, ¿no? Que son solo sistemas de especulación intelectual, que en la India lo sabía, pero que eso siempre derivaba en una aplicación práctica concreta. Entonces vamos a tomar algunas de las escuelas. Como ya les digo, son muchas. Vamos a concentrarnos en 3 y después les voy a explicar por qué elegí esas 3. A modo de introducción, es muy importante que las personas interesadas verdaderamente en estudiar estos temas conozcan la bibliografía sagrada de la India y un poquito sobre la historia de cómo fue escrita. Ustedes sabrán también que en Occidente empezó a haber estudiosos verdaderamente interesados en la filosofía oriental a partir del siglo XVIII aproximadamente. Siempre había habido viajeros que iban y llevaban conocimientos, pero la India comenzó a tomar contacto con Occidente de una manera más intensa a partir de la presencia de los británicos en la India. Todos saben que los ingleses fueron primero a establecer relaciones comerciales con la India, que fueron haciéndose cada vez más provechosas, y después en un momento dijeron que lindo país, ¿por qué comerciar con ellos si podemos quedárnoslo entero? Y entonces se lo quedaron. Y estuvieron, no recuerdo, pero aproximadamente unos 200 años de dominación en la India. La independencia de la India es de 1946 o 47. Fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero yendo un poco más atrás, los estudiosos fueron tomando contacto con los distintos textos de la India y trataron de establecer una cronología, es decir, cuándo fue escrito determinado texto. Ustedes saben que tratándose de textos de una antigüedad milenaria, es decir, de miles de años antes de Cristo, no se conserva ningún texto de la época original. O sea, hoy podemos nosotros encontrar un manuscrito, por ejemplo, de Borges, pero no vamos a poder encontrar un manuscrito original escrito en materiales vegetales, en hojas de palma de hace 2000 años, porque eso se desintegra. O sea que lo que tenemos son siempre copias de copias. Por lo tanto, hacer una prueba química para determinar la antigüedad no tiene sentido, porque sabemos que eso siempre es una copia que, aunque tenga 1000 años, es relativamente reciente con respecto a la fecha en que uno supone que se escribió. Por otro lado, los orientales estaban muy poco interesados en conservar registros sobre la cronología de su historia. La preocupación por fijar en el tiempo y tener una historia exacta de lo que ocurrió es una preocupación occidental relativamente reciente. A los antiguos, tanto en Egipto como en Grecia, como en la Mesopotamia, no tenían esa obsesión que tenemos nosotros por fijar en el tiempo qué hechos fueron ocurriendo. Por lo tanto, no existen esos registros exhaustivos. Entonces, hay cosas que no hay manera de saber cuándo ocurrieron. Uno tiene que suponerlo en función a otros hechos que sí sabemos cuándo ocurrieron y que se correlacionan con el relato del texto sagrado. Con lo cual, el margen de error es inmenso y es muy difícil saber cuándo se escribió algo. Hay cierto consenso entre los eruditos, pero todos saben que no hay ninguna garantía de exactitud. Y ahora vamos a ir en algunas de esas fechas. Bueno, esto ya lo vimos. Pero por otro lado, está el tema de que en la antigüedad se daba una importancia al lenguaje oral mucho mayor que al lenguaje escrito. Es al revés de lo que pasa hoy con nosotros. Valoraban más la enseñanza que daban de labios a oídos que la enseñanza que se pudiera transmitir en forma escrita. Sin ir muy lejos, podemos encontrar también este pensamiento en la Grecia clásica. El conocido filósofo griego Platón, también iniciado, en sus obras, tiene dos momentos en los que él hace referencia al lenguaje oral y la relación que debe tener con el lenguaje escrito. Ustedes saben que Platón escribió obras que se llaman diálogos, ¿verdad? Porque son siempre conversaciones entre dos personajes que él
A veces son históricos, otras veces no, pero bueno, él inventa eso. Y en general es un diálogo entre dos o tres personas, que en general uno toma un rol como de de un filósofo y otro de un discípulo, y conversan sobre un tema en particular, que puede ser el alma, la ciencia, temas cosmogónicos. Conocidos son diálogos, por ejemplo, como el de la República, ¿no? Hay uno que se llama Fedro, que trata sobre el alma y la belleza, y en ese diálogo hay una parte en la que él desarrolla que él está en contra, o que le parece mal, que enseñanzas serias se pongan por escrito. También existe una colección de escritos de él que se llaman cartas, que eran cartas que él mantenía con otras personas. Y en una de las cartas, que es la carta 7, le doy las referencias por si alguno lo quiere buscar, ¿no? En el Fedro y en la carta 7, él también habla sobre la escritura, en contra de esto, ¿no? Y dice que nada serio puede ponerse en la escritura, ¿por qué? Porque dice que las verdades son siempre provisorias. Y cuando uno escribe algo, ese libro que quedó escrito va a seguir diciendo lo mismo siempre. Y que pasados los siglos, y habiéndose refutado esa verdad, el libro va a seguir repitiendo el error, que fue verdad en un momento y es un error después. Y por otro lado, el libro no puede argumentar ni defenderse a sí mismo. Por lo tanto, puede ser interpretado equívocamente si no está el autor de esas palabras que lo puede defender. Sin embargo, él escribió, no me acuerdo justo, pero creo que son 36 diálogos. Entonces, si piensa así, ¿por qué escribió tanto? Bueno, cuando sabemos que él se trataba de un iniciado, los iniciados, hay una cantidad de enseñanzas que transmiten públicamente, que es lo que nosotros podemos leer en los libros o escuchar en charlas. Pero hay otra enseñanza que solo se da a discípulos seleccionados. Y esa es la verdadera enseñanza que no se pone nunca en palabras escritas, porque desde el momento en que uno escribe algo, pierde el control hasta físico de lo que escribió. Por lo tanto, no habrá no hubo ni habrá nunca un verdadero libro esotérico, porque desde que el libro se pone por escrito en un lenguaje comprensible, deja de ser esotérico porque el que lo escribe pierde el control. Lo que ocurre es que sí hay enseñanzas que siglos atrás eran reservadas a grupos de iniciados y ahora esas enseñanzas se han hecho públicas y por eso se han escrito. Porque la humanidad va cambiando, va evolucionando, por decirlo así. Entonces lo que era reservado a un núcleo selecto en una época puede hacerse público en una época posterior. Entonces los indios antiguos priorizaban las enseñanzas orales sobre las escritas. Por lo tanto es imposible saber cuándo un texto que era puramente oral se fue concebido. Podemos llegar a suponer cuándo se escribió, pero cuál es la raíz de su existencia en el tiempo es casi imposible de saber. Por otro lado, ¿es importante? La verdad que no lo sé, pero supongo que es menos importante de lo que nosotros pensamos. Bueno, vamos a analizar un poco este cuadrito que tiene un desarrollo de los principales libros sagrados de la India. Esto está hecho por historiadores occidentales, ¿verdad? Los hindúes en general no se preocupan tanto por esto. Hablamos de libros que se llaman los Vedas, que son los libros supuestamente más antiguos y sagrados de la India. Los Vedas se dice que se escribieron entre el año 1500 y el 800 antes de Cristo. ¿Sí? La tradición oculta dice que son mucho más antiguos, así que posiblemente vengan del año 1500 o un poco antes, por escrito. Son 4 estos libros que tienen antigüedades diferentes. El más antiguo es el más conocido, que tiene enseñanzas de tipo más filosófico, que es el Rig Veda. Si alguien quiere comenzar a leer algo, les recomiendo este libro, que toca temas relativamente abstractos y filosóficos. Cuando uno lo lee, no es un tratado ordenado sobre la aparición del mundo, ni sobre la divinidad, sino que son
diferentes himnos, que se llaman himnos védicos, que no tienen una cronología ni una secuencia lógica, sino que encuentra uno la enseñanza repartida a lo largo de todo el texto. Después hay otros 3 tratados, que son el Atharva Veda, el Yapur Veda y otro más que ahora no me acuerdo, que también tocan temas diversos sin un orden que para nosotros pudiera ser lógico. Por eso sabemos que este conocimiento posiblemente sean fragmentos de un conocimiento oculto que en algún momento, por algún motivo, alguien puso por escrito. Sin embargo, en estos libros nos llamaría la atención que muchos de los términos que nosotros vemos que se utilizan en las filosofías de la India de hoy no estaban en sus textos originales, sino que son creaciones posteriores. Por ejemplo, en los Vedas no se habla del dios Brahma, no se lo menciona, no se menciona el karma. Están los conceptos, pero estos términos son desarrollados en una época posterior que se llama época brahmánica, que es donde la religión que nosotros conocemos como religión hindú se empezó a desarrollar. Y aparecieron estos textos que son los brahmanas y los Upanishads, que son textos sagrados también, pero que van desarrollando y ordenando las enseñanzas que estaban embrionarias en los textos sagrados más antiguos. Entonces, si uno lee los Vedas, pareciera una serie de incoherencias que al leer los brahmanas y los Upanishads comienzan a adquirir sentido. Y acá sí aparecen los términos de Brahman, por ejemplo, que es el Dios Supremo, o de Karma, que es la ley universal por excelencia. Pero uno dice, ¿cómo? ¿Estos conceptos los inventaron en esta época? Si no estaban acá, ¿de dónde salieron? Porque los Vedas, por ejemplo, hablaban del concepto del Ekam. Estos son términos sánscritos. Y Ekam significa el uno desconocido, que es una de las maneras o de los atributos que luego se le atribuyen a Brahman. O sea que el concepto de un Dios supremo, como vamos a hablar ahora, y desconocido e incognoscible, ya existía con el nombre del uno, que luego tomó el término de Brahman en una época posterior. La ley de karma existía con otro concepto, que era el de pita. Pita en sánscrito significa orden. Orden o ley. Karma o ley de regulación universal. Es decir, que los conceptos se van desarrollando en el mundo público, en el mundo exotérico. Algo interesante es que todos estos textos que están acá, ¿sí?, los Vedas, los Brahmanas, los Upanishads, son textos que la religión hindú le atribuye una antigüedad mucho mayor que esta de los orientalistas. Pero en el caso de los Vedas, los brahmanes, o sea, los brahmanes, el sacerdote, digamos, de la religión que nosotros llamamos hinduista, le atribuyen no una antigüedad incalculable, dicen que son eternos, que existieron siempre. Y eso me hizo acordar de que justamente lo mismo dicen los árabes del Corán. Los árabes dicen que el Corán es eterno y que existía aún antes de que existiera la lengua árabe. Entonces uno, como ser supuestamente racional, dice, ¿qué tonterías son estas? Porque ¿cómo puede haber un libro escrito en árabe que existiera de antes de que existiera la lengua árabe? ¿Cómo puede alguien plantear que un libro como los Vedas fuera eterno, que fuera tan antiguo como el universo de antes que hubiera una humanidad? Pero cuando uno reflexiona un poco, se da cuenta que estos libros, que se llaman libros sagrados, tienen una característica muy particular. Recuerden, por ejemplo, que otra de las expresiones respecto a los Vedas, dicen que existieron siempre porque antes de estar escritos en el papel, estaban escritos en las estrellas. ¿Y qué es un libro de estas características? Bueno, hagamos un pequeño paréntesis y pensemos qué es el conocimiento científico, por ejemplo. Eso estamos todos familiarizados, por ejemplo, con la física. Sabemos que si yo suelto algo, se cae. Esto se sabe desde siempre. Desde hace mucho tiempo gente pensaba por qué. Pero en un momento hubo un inglés que estaba abajo de un árbol y se le cayó una manzana en la cabeza
Ese hombre era Isaac Newton, y entonces él, a partir de ahí parece que se iluminó y desarrolló la ley de gravitación universal, de donde se desprende la ley de gravedad. Entonces dice que si la Tierra es más grande y esto es más chico, esto lo va a atraer y se va a caer hacia la Tierra, ¿verdad? Ahora, las cosas se caían desde siempre. Las cosas no empezaron a caerse desde que él descubrió la ley de la gravedad. Eso era un fenómeno universal. Lo que él hizo fue leer ese fenómeno y traducirlo a un lenguaje humano comprensible y comunicable. Lo interpretó. Pero el conocimiento está de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la materia, en el caso de la física, es un descubrimiento de algo preexistente. Las leyes, la materia con sus leyes, existen desde siempre. El conocimiento acerca de ello es lo que los seres humanos vamos construyendo. ¿A partir de qué? A partir de una lectura en los hechos, que es el gran libro de la naturaleza, y la puesta en un lenguaje que nos permite transmitirlo. Yo interpreto que con los libros sagrados uno debe mirarlos de esta forma. Es decir, los Vedas, como el conocimiento de lo que es el universo esencialmente, existió siempre. Porque las verdades espirituales existieron siempre. Pero cuando uno lo escribe, escribiendo un texto sagrado, lo que hace es poner en un lenguaje que nos permita traducirlo o permita a otros acceder a este conocimiento, pero no inventa el conocimiento con su escritura. Entonces, este concepto de Ekam o de Brahma, que existen en los textos más antiguos de la India, no inventan ese Dios, no inventan esos estados espirituales, no inventan el karma, sino que lo explicitan para que otros puedan comprenderlo. Pero el karma existió siempre, de antes que hubiera humanidad, porque en realidad estos textos son una aproximación o un intento de aproximación a las verdades eternas y universales. Y en ese sentido, siendo estas verdades eternas, todos los otros libros también lo son, porque son un reflejo de estas verdades. Bueno, siguiendo con esta recopilación histórica, acá tenemos las corrientes religiosas, ¿no? El vedismo, que es el hinduismo primitivo, el brahmanismo, que sería lo que nosotros llamamos hinduismo, y allá por el año 500 a.C. aparece Buda predicando en la India y crea una nueva corriente filosófico-religiosa, que es lo que se conoce como budismo. No digo renegando de las enseñanzas anteriores, pero el budismo se lo conoce como una religión revolucionaria en el sentido que no se apoya su conocimiento en la tradición de los textos sagrados, que son los Vedas, los Brahmanas y los Upanishads, sino que él hace un planteo filosófico del cual vamos a hablar en unos minutos, diferente. Y obviamente es rechazado por la religión ortodoxa, porque lo ven como un competidor, digamos, como alguien que desafía sus enseñanzas, y es por eso que la India nace en el norte de la India, y de los países de la región, la India hoy es lo que menos budistas tiene, porque se hicieron budistas países sobre todo del norte, ¿no? Nepal, Tíbet, China, Japón, y Ceilán en el sur. Y a partir de esa fecha, o sea, entre el año 500 en adelante, aparecen estos textos, como el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Patanjali, que los estudiantes de filosofía esotérica sabemos que son anteriores, pero los orientalistas los ubican acá. Y por último, ya entrando en nuestra era cristiana, aparecen los Puranas, que sí son libros posteriores. Los Puranas son libros alegóricos, no tan filosóficos, no tan abstractos, los que hay una cantidad importante, que en general tratan de un determinado dios o de una determinada deidad. Por eso está el Shiva Purana, el Vishnu Purana. Muy bien. Entonces estos textos se dividen en dos grupos. Estos que se llaman la revelación, en sánscrito Sruti, que son estos textos de que les hablaba recién, que se supone que no han sido escritos por nadie, sino que son revelaciones de entidades superiores, como la Biblia, por ejemplo, el Viejo Testamento, que es una revelación, no es un autor, como si viniera de Dios mismo.
Y estos otros textos que también forman parte de los textos religiosos, pero que tienen un autor, aunque no sea conocido, y por eso ellos lo llaman tradición o smriti. Si alguno lee algún texto sobre historia o filosofía de la India, va a encontrar que a veces dice la tradición cuenta tal cosa, se refiere a estos textos. Estos son los textos revelados y estos son los textos escritos. Uno muy conocido es el que mencioné recién, que es el Bhagavad Gita, que es uno de los capítulos de un libro más extenso, que es el Mahabharata. Mahabharata hay una película que pueden ver. Y el Bhagavad Gita cuenta un episodio de esta gran epopeya, que es una gran batalla entre dos grupos de nobles de familias de la India, que tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque en los momentos anteriores a la batalla, el héroe principal, que se llama Arjuna, mantiene un diálogo con el dios Krishna. Uno dice que inoportuno, ¿no? Estaban ahí con el carro, los ejércitos formados, esperando para atacarse, y se ponen a hablar ahí de temas filosóficos y espirituales y demás, ¿no? Pero bueno, más allá de que en realidad no es un relato histórico, aunque tiene elementos históricos, sino que es un relato filosófico, a través de ese diálogo se exponen las principales enseñanzas que ya estaban en libros anteriores, pero de una manera muy clara y concisa, porque es el Dios que instruye a Arjuna. ¿Y por qué en esa batalla? Porque todo ese escenario no es casual que sea en ese momento, porque ese es un momento crucial en la etapa, en la evolución humana, en el que muchos de los que estamos acá seguramente estaremos, o todos, que cuando una persona se enfrenta consigo misma y ve en su interior dos naturalezas. Una naturaleza que lo impulsa hacia lo espiritual y hacia lo que uno quisiera ser, y otra que lo mantiene atado a lo emocional y a lo egoísta y a lo material, que es lo que uno es. Y uno tiene que renunciar a ciertas cosas para poder adquirir otras. Si uno tiene un chaleco de plomo, no puede pretender cruzar un río a nado. Tiene que dejar ese chaleco. Pero ese chaleco es pesado, es armadura, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a la orilla del río nos sirvió, porque nos protegió de un montón de problemas, nos fue útil, nosotros la fuimos perfeccionando, la fuimos adornando, la fuimos haciendo más útil. Y ahora, para cruzar el río, la tenemos que sacar y estamos apegadas a ella. Pero sabemos que lo tenemos que dejar para poder cruzar ese río. Sí. Y ese es el dilema en el que se enfrenta el héroe Arjuna, que él tiene que combatir por el trono de un reino contra sus parientes, contra sus primos, contra sus tíos, que en realidad no son otra cosa que él mismo. Y él le dice al dios que antes de matarlos, él preferiría dejarse morir y renunciar al trono. Pero Krishna le dice, vos no estás para hacer lo que quieras ni lo que prefieras, vos tenés que cumplir con tu deber. Y tu deber es luchar y derrotarlos. Y derrotar eso es derrotar todo aquello que en este momento en nuestro interior constituye un impedimento para nuestra vida espiritual. Pero estamos muy apegados a ello. Hemos estado vidas enteras y toda esta vida construyéndonos a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a renunciar a lo que considera que es el mito? Nosotros construimos durante nuestra vida, más allá de amigos, familia, bienes materiales, en nuestro interior construimos un yo con el que nos identificamos. Tenemos gustos, tenemos opiniones, tenemos ideas, tenemos conocimientos, y conforme avanza nuestra vida, nuestra estructura psicológica se va consolidando y cada vez estamos más enamorados de ella misma. ¿Quién de nosotros a los 50, a los 60, a los 70 años quisiera reconocer o está dispuesto a reconocer que todo lo que sabe, la mitad es inútil y la otra mitad es falso? No estamos dispuestos a renunciar a nuestras ideas, pero debemos hacerlo si queremos espiritualizar nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Muchas de las cosas que hemos hecho y sostenido con vehemencia tenemos que reconocer que no son así. Y esa lucha es la más difícil, que es renunciar a uno mismo. Porque bueno, no tener un auto, renunciar a una heladera, ¿no? Cambiar la heladera es relativamente fácil. Pero renunciar a nuestro ser interno
a lo que nosotros creemos en nuestro ser interno, que en realidad no es más que una cárcel psicológica, es mucho más difícil. Y de eso se trata el diálogo entre Arjuna y Krishna en vísperas de la batalla. Después no les voy a contar cómo termina para que lo lean. Bueno, de estas escuelas de la India, como les decía, hay casi tantas escuelas como maestros hubo en la India. Es decir, que uno podría decir que escuelas y corrientes filosóficas las hay por ciento. Sin embargo, bueno, acá les traje un resumen de las más conocidas. Están estas que se llaman las darsanas, que son 6, que supuestamente están apoyadas y reconocen la autoridad de los Vedas. Y hay otras, como estas 2, que son las más conocidas, que son aquellas que no reconocen ninguna autoridad de ningún texto. ¿Sí? De las más conocidas es el budismo. Entonces nos vamos a concentrar brevemente en la filosofía Vedanta, en la filosofía Sankhya y en el budismo, y vamos a intentar una visión comparativa de las enseñanzas de las 3. La Vedanta, para aumentar la complicación de las cosas, tampoco es una escuela filosófica, sino que dentro de esta escuela filosófica hay varias ramas o subescuelas. Y que cuanto más uno va entrando en las ramificaciones, se encuentra más diferencias. Bueno, estas son las 3 más conocidas, de las cuales la primera es la escuela que más contenido esotérico tiene. Ahora vamos a entrar en algún detalle histórico que les sirva para no abrumarse con tanta información. Fíjense que los nombres son fáciles, ¿no? Vishishtadvaita, fáciles de pronunciar y de recordar. Bueno, de estas escuelas vamos a encontrar 3 grupos. Las que llamamos impersonalistas, las que llamamos teístas y las que llamamos materialistas. El primer grupo, creo que, ¿qué significa esto? Bueno, es esta. Las impersonalistas se agrupan acá todas aquellas escuelas que tienen como concepto que no existe un Dios personal. ¿Y esto qué significa? Es importante detenernos acá porque es fácil tener malas comprensiones de esto, ¿no? Por eso. Impersonalista significa no que no hay Dios, eso sería ser ateo, sino que es lo que se entiende por Dios. Y que por Dios no entendemos una figura antropomórfica. En general, en las religiones, a la divinidad suele entendérsela como a un ser humano elevado a la enésima potencia. Es decir, es una figura humana, y si no es una figura humana, es un ser humano al que se le atribuye infinita sabiduría, infinito amor, omnipotencia, la posibilidad de omnipresencia, una cantidad de atributos que en definitiva no son más que exagerar todo lo que nosotros consideramos que es bueno en un ser humano. Pero que en definitiva eso no deja de ser un super ser, como un super hombre, un super ser humano, al cual nosotros le atribuimos aquellas cosas que conocemos y que consideramos buenas, las multiplicamos y decimos eso es Dios. Pero ese Dios no deja de tener cosas en común con los seres humanos, como por ejemplo, como dice por ejemplo en el pensamiento judeo-cristiano, que Dios quiso en un momento crear el mundo. Entonces crea de la nada el mundo y después toma decisiones y después se equivoca o se arrepiente y cambia su decisión y entra en contradicciones. ¿Por qué? Porque en definitiva no hemos hecho otra cosa que crear una especie de super ser humano que hace las cosas que los seres humanos hacemos. Para las filosofías, como es la filosofía esotérica, que son impersonalistas, no existe este tipo de Dios antropomórfico. Y que no hay nadie que haya decidido que el mundo se creara en un momento, ni mucho menos que ese mundo se creara de la nada. Sino por el contrario, sabe que hay no un ser, sino un estado original, una ley universal, que podemos llamarla Dios si queremos, pero que no tiene esa capacidad de decir yo soy yo y yo voy a hacer ahora determinadas cosas. Sino que a partir de ese principio uno y fundamental, el Ekam de los Vedas, ¿sí? A partir de ese principio universal, que se lo llama lo uno, y llamándolo lo uno, en vez de llamarlo Dios,
tenemos mayor certeza de que no va a ser tergiversado su significado, y que a partir de esta unidad primaria o de este estado original surge el universo para tener un desarrollo y un recogimiento posterior en ese estado de unidad original del que salió en algún momento. Y también coinciden en que el universo y la divinidad son una y la misma cosa, y no que hay un Dios extracósmico por un lado y un Dios y un universo y un cosmos por el otro, que este Dios observa desde afuera, sino que la divinidad, esta unidad primaria, y el universo son la misma cosa. Por eso también se habla de que la filosofía oculta es una especie de panteísmo. Panteísmo viene de la palabra pan, que significa naturaleza o todo, y Dios, teos. Todo en la naturaleza es Dios, todo es esta deidad. Y no hay un Dios por un lado y un mundo por el otro. Por lo tanto, los seres humanos llevamos a la divinidad en nuestro interior, y no como dicen algunas religiones, de que Dios es ajeno al hombre, sino que lo divino está dentro de nosotros. Por eso, en general, en la sociedad teosófica tratamos de no usar el término Dios, porque cuando hacemos Dios, automáticamente nos viene nuestra educación religiosa y lo identificamos con el señor barbudo, ¿no? Que no soy yo, pero bueno, es más barba, y lo antropomorfizamos. Luego tenemos las escuelas teístas, a ver si cómo lo hago esto, no me acuerdo, sí, las escuelas teístas, que son aquellas que sí plantean la existencia de un Dios personal. Entonces, de las tres escuelas vedantinas que les expuse recién, la primera es impersonal y las otras son personalistas. Entonces ellas plantean que existe un Dios personal, y entonces toda su práctica está basada en la devoción hacia ese Dios externo, a diferencia de las otras, las impersonalistas, que plantean el desarrollo espiritual como un trabajo introspectivo, más un trabajo de meditación y autoconocimiento. También desarrollan la devoción, pero no como la adoración a una deidad externa. Ahora vamos a ver cómo lo ve. Y por último, las materialistas, que no tengo nada que decir, porque es así, que no son para nada esotéricas, ¿no? Son aquellas que creen que la única realidad es el mundo visible y que no hay otra cosa. También la India es tan rico su pensamiento que dio origen a escuelas claramente materialistas, ¿no? Como muchos pensadores de Occidente. Bueno, entonces nos vamos a focalizar en estas tres, que son la Vedanta Advaita, la Samkhya y la Budista. La Vedanta Advaita, entonces, tiene dos exponentes filosóficos. El primero es el más conocido, el segundo fue su maestro, que fue Sankaracharya. Sankaracharya es considerado por muchos como el filósofo más grande que tuvo la humanidad, y basaba su enseñanza en comentarios sobre los Upanishads. Los Upanishads, como les dije recién, son textos sagrados de la India que están escritos de una manera muy particular, y es que son sentencias breves. No sé si alguno leyó los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo, y saben que son sentencias muy breves, pasibles de todo tipo de interpretación, y el valor principal está en los comentarios. Por ejemplo, de los Yoga Sutras van a encontrar una sentencia que dice, por ejemplo, el yoga es, y uno dice, ahí me va a decir lo que es el yoga, la inhibición de las modificaciones de la mente. Y no dice más nada. Y eso se puede interpretar de muchas formas, como que uno que tiene que ser un vegetal, no pensar, o, bueno, no vamos a dar clase de eso, pero, por ejemplo, los Upanishads tienen una sentencia que dice, Brahman es Atman, ¿no? Atman como la parte más espiritual del ser humano. Hay cosas obvias que uno puede decir, bueno, significa que Dios y el hombre son lo mismo, pero es más que eso. Entonces, el verdadero valor está en el desarrollo de los comentarios de estos breves sutras. Y que muchas veces encontramos que sobre los mismos Upanishads surge esta escuela que es impersonal y otras que son claramente teístas. Del mismo texto surgen interpretaciones diferentes. ¿Por qué? Porque estos textos son esotéricos. ¿Son esotéricos por qué? Porque lo público es incomprensible sin una clave oculta.
y esa clave oculta se la da el maestro al discípulo que está en condiciones de recibir esa enseñanza. En este caso, Sankaracharya ha hecho comentarios que son públicos, ¿no? Porque él tenía también una enseñanza pública y otra privada. El otro caso es el de la filosofía Samkhya, ¿sí? Que tiene estos dos textos, que son los Samkhya Karikas y los Samkhya Sutras. Para aquellos que no lo sepan, les comento que la filosofía Samkhya no se conoce tanto por ese nombre, pero es el fundamento filosófico de la yoga. Por eso siempre se habla de que es la escuela Samkhya Yoga. Cuando uno lee la yoga es de carácter eminentemente práctico. Él dice, estos son los problemas, estas son las soluciones. El por qué uno lo tiene que rastrear en filosofías anteriores o de la misma época, que son estos dos textos, y hay otros más, como los Shiva Sutras, por ejemplo, que dan el contenido teórico o filosófico que sostiene la práctica de la yoga, en sus múltiples aspectos, ¿no? De la yoga, de la parte física, de la parte mental, de la parte de la acción, etc. Estos textos también los pueden encontrar, están en la página web de la Sociedad Teosófica, traducidos en castellano, aunque hay una versión también sánscrita que les recomiendo leer. Y por último, tenemos el pensamiento budista, que, bueno, todos saben, que surge a partir de la prédica que hizo el Buda allá por el año 500 a.C., y que está plasmado en el Tipitaka o Canon Pali, que recoge las enseñanzas originales de Buda, reproduce sus sermones, y después tenemos una cantidad grande de lo que se llama el budismo del norte, o textos mahayanas, que son a nivel de abstracción extremadamente alto y de muy difícil lectura. Para que se den una idea, el Canon Pali, que son como los evangelios, digamos, ¿no? Que recogen la enseñanza original, se escribieron 100 años después de la muerte de Buda. O sea que ninguno de los que puso por escrito el canon lo había escuchado en forma directa. Sin embargo, cuando Buda muere, todos sus discípulos se reunieron para decir, ¿qué vamos a enseñar ahora? Ya no tenemos más nuestro maestro. Entonces, pasaron varios días tratando de ponerse de acuerdo sobre qué había enseñado él. Y no tenían a quién preguntarle. Entonces, después de discutir mucho, decantaron una enseñanza y la escribieron en verso para poder aprendérsela de memoria. Pero cuando terminaron de consensuar eso y de poner en verso para repetir de memoria, uno de los miembros de ese concilio dijo, esto no es lo que yo he escuchado decir al maestro, y se fue y creó su propia escuela budista aparte, ya desde el principio. Por lo tanto, no tenemos garantía de la autenticidad, naturalmente, de esto, sino que uno tiene que leerlo con un espíritu crítico y ver qué puede ser cierto, que no es coherente con el resto de la filosofía. Los textos mahayanas, sí, se sabe que son escritos o que sean atribuidos a Buda por otros discípulos a lo largo de los siglos que sucedieron a la muerte de él e hicieron un desarrollo abstracto mucho más importante. Bueno, acá, para descansar un momento, tenemos los dos creadores, ¿no? Sankaracharya y Buda, ¿no? No había fotografía, así que no hay garantía tampoco de que esto corresponda con ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces con este cuadro vamos a hacer el resumen de la enseñanza, que es lo que en definitiva a lo que apunta toda la charla, de lo que vamos a dedicar estos últimos minutos, de estas tres grandes escuelas que tienen una raíz esotérica indiscutible. Por un lado, entonces tenemos la escuela Vedanta. La Vedanta Advaita, recuerden que es la de Sankaracharya, no las otras. Él plantea que lo único existente, la única realidad en el universo es Brahman. Y que este Brahman es una divinidad con todas las características que hablamos recién de un ser impersonal. Es decir, que no puede atribuírsele a este ser nada, absolutamente ningún atributo conocido. Porque este ser es absoluto, porque es la única existencia. Y nada existe que no sea él. Por lo tanto, si nosotros dijéramos algo sobre él,
estaríamos trayéndolo o reduciéndolo a nuestra capacidad de comprender. Y estaríamos condicionando lo incondicionado. Sin embargo, uno puede atribuirle, no atribuirlo, sino calificarlo negativamente, como han hecho otros filósofos, incluidos Shankaracharya, diciendo lo que no es. Entonces decimos que es infinito, en definitiva es decir que no tiene fin, ¿verdad? Que es eterno, porque es infinito en el tiempo. ¿Por qué? Porque si fuera finito, sería condicionado, porque habría algo que es y algo que no es. No puede haber dos cosas absolutas, si no, tendrían un límite. Puede decir que es incorpóreo, o sea que no tiene forma, que es incognoscible, que no se puede conocer, que es inefable, que no se puede decir. Entonces, en general, tanto en la India como en Occidente, todos los filósofos que se han referido a un principio de estas características lo han hecho por lo que en filosofía se llama la vía de la negación, o vía negation, lo dicen en latín, pero es la vía de la negación. Y eso lo vamos a ver en Oriente, lo vamos a ver en Grecia. Por ejemplo, Parménides, Platón, cuando se refieren a estos principios absolutos, lo hacen diciendo lo que no es. Porque si dijeran lo que es, estarían rebajándolo. Ahora bien, este principio, en su estado puro y absoluto, es la única realidad. Pero en algún momento, conforme a la ley de karma, ocurre un fenómeno de ilusión en el cual se produce este estado y surgen multitud de seres en el seno de este principio absoluto que, sin dejar de ser él, adquieren la falsa impresión de que son separados. Adquieren la ilusión de la separatividad. Y el universo se pone en marcha y se manifiesta. Entonces, Brahman cae en este mundo de Maya. Maya significa ilusión en la filosofía oriental. Y este mundo ilusorio, que es el que nosotros estamos ahora conscientes, no deja de ser esencialmente ese principio absoluto y universal en nuestro interior. Entonces, a ese aspecto Brahman manifestado lo llaman Jiva, porque este Jiva, o también llamado Atman, en otros textos se lo llaman Atman, es lo mismo, no es otra cosa que Brahman manifestado en este mundo de ilusión. Y el trabajo en nuestra vida, desde que despertamos en la espiritualidad, es retornar a la conciencia de que en realidad no somos seres separados, sino que eso es una ilusión, una maya, y despertar a nuestro verdadero ser interno, por lo cual, y con este despertar volveríamos al estado original. Y ahora vamos a volver sobre esta forma, sobre esto. La filosofía Sankhya, que es como les decía recién, el sustrato filosófico de la yoga, plantea la coexistencia de dos elementos, Purusha y Prakriti. A Purusha se lo traduce como espíritu y a Prakriti se lo traduce como materia. Y entonces los sankhyanos postulan que existe en el universo desde siempre dos estados, dos elementos, que son el espíritu y la materia. La materia no necesariamente física como la conocemos ahora, y tangible, ¿sí?, sino que la materia puede tener distintos grados, digamos, de densidad, pero que hay una materia primordial que en algún momento se convierte en esta materia diferenciada, y un espíritu que siempre es el mismo y que nunca cambia. Que cuando la materia está equilibrada, ellos dicen que la materia tiene tres gunas o tres estados, que cuando eso está equilibrado, la materia está indiferenciada, es homogénea y separada del espíritu. Pero que en un momento el espíritu y la materia se miran y se reflejan uno en el otro y se mezclan. Y que al mezclarse el espíritu con la materia se produce un desequilibrio de estos tres gunas y entonces la materia comienza a diferenciarse y a sumergir al espíritu en un mundo cada vez más complejo. Y que la tarea del ser humano es despertar a que nosotros no somos un complejo de materia diferenciada,
sino que existe en nuestro interior este Purusha oculto, y que cuando eso ocurra, la materia recupera su equilibrio y se vuelve al estado original. Y hay una alegoría que me parece interesante contarles, de uno de los Sankhya's, que dice, imaginen a un, bueno, hay que ir en nuestra imaginación en la historia, un episodio en que hay un rey oriental sentado en una carpa y delante de él hay un banquete y se monta un espectáculo con bailarines, malabaristas, todo tipo de despliegue escenográfico y artístico, que está montado para él. El rey mira el espectáculo y todos salen a la escena y hay todo tipo de cosas para ver. Pero el rey en un momento se distrae, deja de mirar la escena y se distrae con cualquier asunto. Fija su atención en otra cosa. Todo el espectáculo cesa. Cuando el rey vuelve a mirar, otra vez todo el espectáculo vuelve. Bueno, así nos dicen los sankhyanos, es el proceso de manifestación y de retorno a la unidad. Cuando el espíritu es cautivado por la materia, se refleja en ella, le da vida, desequilibra los gunas y acá estamos nosotros. Cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza, apartamos la mirada de este mundo y este mundo cesa, porque es ilusorio. En definitiva, con otras palabras, están repitiendo la enseñanza anterior. Vamos a la tercera. ¿Qué dicen de esto los budistas? Fíjense cómo son momentos distintos, la enseñanza se transmite también diferente. Ellos plantean, los budistas del norte, los más abstractos, que uno puede decir que lo único existente es el vacío o la pura mente. Lo llaman de estas dos formas, ¿no? El sunyata o la pura mente, o el vacío. Y vamos a contar un cuento de entrada. Ellos dicen, hay un hombre que está descansando en una habitación, imagínense en la época de los Budas, sería una choza con una ventana, ¿no?, sin cortina. Entra la claridad de la luna por la ventana. Se despierta y ve una serpiente en su habitación. Bueno, un hombre como nosotros, puede ser una mujer también, lo mismo, se asusta, se protege, se para en la cama, prende la luz, alarmado, y busca un palo. Pero cuando prende la luz, se da cuenta que no había una serpiente, que lo que era una soga enrollada. Entonces dice, bueno, vuelve el alma al cuerpo y dice, no era una serpiente, era una cuerda. Pero como era una persona inquieta, dice, qué curioso cómo pude interpretar una serpiente por una cuerda. Y cuando toma la cuerda para guardarla, dice, pero en realidad no es una cuerda esto. Es una cantidad de hilos trenzados que, así como yo interpreté que era una serpiente, ahora interpreto que es una cuerda, pero en realidad son hilos trenzados, que vistos así parecen una cuerda, pero en definitiva es eso. Y cuando lo estaba colgando ahí en un gancho, se queda con una pelusa y se da cuenta que tampoco eran hilos, sino que esos hilos a su vez estaban compuestos por otra cosa, más pequeña aún, que alguien había hilado y que después habían trenzado. Bueno, y así se da cuenta de que todo en el mundo no es más que una interpretación de su mente, que no hay nada que tenga una realidad en sí. Nosotros ahora, 2500 años después, sabemos que la materia, en definitiva, es más vacío que materia, porque nosotros vemos, qué sé yo, acá una mesa, pero que si uno lo mira con instrumentos físicos más sofisticados, va a ver que en realidad no existe esta madera, sino que hay átomos, y que los átomos no existen, sino que son electrones y protones, y que a su vez esas partículas también están compuestas por otras partículas, y que lo que predomina es el espacio o vacío que hay entre todo esto, y de materia verdadera prácticamente no hay nada. Y que todo, en definitiva, no es más que una construcción de nuestra mente, que lo único que existe es ese vacío, y que nuestra fantasía nos hace construir un mundo de realidades que en realidad no son tales, sino que son un mundo de ficciones. Y que la verdadera tarea, que la verdadera tarea entonces del budista que despertó a esta realidad
es trabajar sobre sí mismo para reconocer que este mundo es ilusorio, que es una construcción de la mente, que es puramente mental en este sentido, o que lo único que existe es ese sunyata, ese vacío, y dejar de ser víctima de esta ilusión. Dejando de ser víctima de esta ilusión, se vuelve esta fuente original y se deja de reencarnar una y otra vez. Y entonces, este es el punto en común, fíjense, que tienen las tres filosofías que de una manera u otra terminan siempre diciendo lo mismo, tanto desde lo filosófico, como que hay una unidad fundamental que es la única realidad y un mundo de ilusiones que debemos romper para volver a esa unidad, y las tres coinciden hasta en la manera de decirlo sobre cómo debe accederse a esta realidad primordial nuevamente, cómo debemos salir de esta ilusión. Y a la salida de esta ilusión la llaman moksha. Moksha es un término sánscrito que podríamos traducir por liberación hoy. Liberación en el sentido espiritual, que es liberarnos, en definitiva, de nosotros mismos. Liberar a una mitad nuestra de la otra mitad. Ahora está de moda organizarlo así, por eso yo lo traje, de esta forma. Y se dice que este proceso, que también ahora se habla de autotransformación, son todas palabras para decir lo mismo, ¿no? Pero el lenguaje más o menos se tiene que ir acondicionando a las épocas en las que vivimos, ¿verdad? En las sociedades en las que vivimos. Se dice que se hace a través de tres elementos fundamentales, que son los que están ahí: el estudio, el servicio y la meditación. Y es interesante que esto lo vamos a encontrar también en religiones aparentemente muy disímiles. Por ejemplo, ¿por qué hay que estudiar? Y eso lo desarrolla muy bien la filosofía vedantina por sobre las otras. Porque el estudio de las Upanishads y el estudio de los comentarios de Sankaracharya nos hace poner la mente en un estado perceptivo para escuchar a nuestro yo interior. Nadie va a alcanzar la iluminación aprendiendo de memoria o estudiando citas y fragmentos, sino todos los orientalistas serían budas iluminados, y no lo son. Sino que este estudio tiene que ponernos en un estado de abstracción de la mente, porque es la mente orientada a lo abstracto, es aquello que nos va a permitir el abrirnos al conocimiento espiritual que está dentro nuestro, pero que nosotros tenemos negado, que lo tenemos apartado. ¿Por qué? Porque la mente que usamos todo el tiempo es la mente concreta, es aquella mente que usamos para satisfacer nuestros deseos. Todo el tiempo, nosotros en nuestra vida, esto lo dice muy bien el budismo, fijamos objetivos. Quiero esto. Entonces quiero ser médico, por ejemplo, en un momento ya decidí. Quiero comprarme un auto. Quiero casarme. Quiero tener una familia. Nada de todo esto tiene una explicación racional, sino que son cosas que uno quiere para sí. Uno quiere para los demás, ¿no? Yo quiero que mi hijo tal cosa. A veces uno debería preguntarle, ¿no? Ellos, pero bueno, uno quiere para ellos esto, para la sociedad teosófica tal otra, para la humanidad tal. Pero yo quiero. Y luego viene la inteligencia, que la tenemos, y la inteligencia es el uso de nuestra mente para satisfacer ese deseo que yo me planteé de una manera caprichosa. Porque si yo me preguntara realmente para qué quiero todas estas cosas que les mencioné, posiblemente el 90% no tendrían una explicación, sino que surgen de un capricho. ¿Por qué quiero venir a escuchar una charla hoy? O yo estar acá para darle, ¿no? En definitiva, no terminan de ser un yo quiero. Tal vez si lo pensara mejor, ni ustedes ni yo estaríamos acá. Pero todos queremos. Entonces yo me esforcé con mi cabeza concreta en preparar la charla que resulte lo más interesante posible, y ustedes arbitraron los medios para llegar, que han tenido que hacer una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces la mente está muy sofisticada para tratar de satisfacer esos objetivos que no son racionales, sino que obedecen al corazón sentimental. Y aún las personas más inteligentes hacen las pavadas más increíbles, ¿no? Y eso tenemos ejemplos en la historia de montones, porque los objetivos no se ponen racionalmente, porque no hay racionalidad para eso. El ser espiritual tiene una racionalidad espiritual, entonces ya empieza a dejar de hacer aquellas cosas que obedecen al corazón sentimental, y empieza a escuchar a su yo superior, y sabe que todas estas cosas
sirven de poco en la vida espiritual. Entonces no se dedica a eso, sino que se dedica a lo que debe hacer. Entonces, la vida de uno cambia. Y ese cambio debe ser visible por los demás. Porque si no, o es una fantasía de uno, o cambió tan poquito que es como si no hubiera cambiado nada. Es por eso que uno estudia y cree que mejora, pero en realidad sigue siendo el mismo. Porque no hay una verdadera incorporación, una transformación de nuestro ser interno por el solo estudiar. Entonces nos dice Sankaracharya que tenemos que además, vamos a decir este término, meditar. Porque la práctica de la meditación, acompañada siempre del estudio, es lo que nos va a hacer descubrir esas verdades que hoy están en los libros adentro nuestro. Entonces yo puedo decir que Atman y Brahman es lo mismo, y lo repito yo hace décadas, pero no lo entiendo nunca, porque si no, no me comportaría de la manera egoísta que me comporto todos los días, normal, como todos nosotros. Pero yo a través de la meditación puedo llegar a tener vislumbres de esta verdad. Entonces, sabiendo íntimamente que el universo y yo somos lo mismo, y que yo y todos ustedes y la humanidad somos lo mismo, y que todo cuanto anima es lo mismo que yo, mi comportamiento va a ser distinto, porque entonces yo ya no voy a hacer un montón de cosas que hago, voy a pensar más en los demás y menos en mí mismo, y eso se va a traducir en cuestiones objetivas, o sea, van a ver que esa persona es diferente, que es más generosa, que es más buena, que es más bondadosa, que se nota que algún cambio ocurrió. Si los demás no me ven distinto, es porque en definitiva esa meditación no ha tenido demasiado resultado. Entonces los que me conocen a mí acá desde hace 30 años, ven que es más o menos lo mismo, han cambiado algunas cosas como las canas de la barba, pero yo sigo siendo el mismo de hace 30 años. ¿Por qué? Porque no ha habido una meditación efectiva, ha quedado en el intento. Y por último, está el tema del servicio, que lo ponen de relieve todas las religiones orientales. Y sin ir muy lejos, por ejemplo, no me acuerdo ahora la cita justo, pero en un lugar del Viejo Testamento, el personaje este que se llama Simón el Mago, dice, le preguntan si hay que solamente, para el rabino, ¿no? Le pregunta si tiene que estudiar la Torá, es decir, el Antiguo Testamento. Y él dice que el estudio de la Torá debe ser acompañado por las buenas obras, que es lo mismo que dicen los hindúes respecto a que uno debe vivir en los demás y no en sí mismo. Y eso significa el servicio que cuando uno lo hace de una manera desinteresada, que ha empezado a internalizar de alguna manera las enseñanzas espirituales. ¿Por qué? Porque aquella persona que se identifica su alma con el alma, a uno con su alma y no con el cuerpo, y al alma de uno con el alma universal, vive para el otro porque se da cuenta que uno y el otro no existen, sino que solo existe la humanidad, solo existe la Tierra. Entonces su conducta espontáneamente es una conducta de servicio y nadie hace por sí. Un ejemplo muy conocido en Occidente es el de la Madre Teresa, ¿no? Que la tenemos muy idealizada, pero creo que no es vista de la realidad, que es una persona que en un momento se dio cuenta de que su vida era el servicio. ¿Sí? Entonces no era una gran intelectual, pero era una estudiosa. Y transmitía su enseñanza, y ella lo que enseñaba a las personas que la rodeaban era la práctica de la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Es otro nombre de la meditación. ¿Contemplar qué significa? Es observar la realidad con una mente quieta, sin emitir juicios, sin proyectarse al futuro. Imaginen contemplar algo, un paisaje, sin pensar, uy, ahí pasa un auto, uy, se está poniendo el sol, uy, en un rato tengo que ir a comer, ¿no? Todas las cosas que nosotros pensamos mientras supuestamente disfrutamos de algo. Estamos siempre interpretando, pensando lo que va a ocurrir, con una mente inquieta, haciendo todo menos mantener la concentración en ese objeto que queremos contemplar. En lo occidental, sobre todo, y también en la India hoy, uno ve una mente bombardeada, inquieta, ¿no? Toda llena de estímulos todo el tiempo, llena de preocupaciones por el futuro, siempre viviendo en lo que va a pasar, con temor a enfermarnos, a no llegar a fin de mes con la plata, de qué voy a vivir cuando me voy a jubilar, que si mi hijo vuelve tarde, qué le habrá pasado.
todo el tiempo con temor a las incertidumbres del futuro, en vez de estar concentrados en el presente, que en definitiva es lo que va a creer el futuro, ¿no? Lo que crea el futuro es el presente, y viviendo angustias de las cuales el 99% no ocurre, porque se desvanecen, ¿verdad? Pero vivimos angustiados, ¿no? Vivimos con temor, y eso nos impide progresar espiritualmente, porque estamos todo el tiempo pensando en nosotros mismos, en nosotros mismos, en nosotros mismos. Bueno, esta es la vía final común, entonces, de las tres grandes filosofías de la India, y lo que nos muestra que su razón de ser no es el mero regodeo intelectual, sino el ponerse en práctica para lograr un mejoramiento de la humanidad. Entonces, bueno, los invito, ya habiendo terminado, a que no, antes de los aplausos, a que no se queden con esto, sino que de alguna manera traten de tomar contacto con la filosofía de la India y que, bueno, adquieran algún libro sobre budismo, con mis recomendaciones, o el Bhagavad Gita, que son libros que para una persona que no tiene un conocimiento previo, le van a resultar de relativamente, no digo fácil, pero un acceso posible. Y son libros que uno lee y relee toda la vida. No son libros que se agotan en una lectura, sino que uno los lee y los lee con gusto, ¿no? Yo tengo periodos, por ejemplo, en que leo el Bhagavad Gita, y cuando lo retomo, en general es de noche, y a veces estoy esperando que llegue el momento para leer otra estrofa, ¿no? Y otra estrofa, porque son libros cautivantes, ¿no? Y lo mismo los diálogos de Buda, ¿no? Son textos de lectura muy llevadera y muy profundos, y que uno los lee y cuando termina de leer le dan ganas de volver a verlo, ¿no? Así que bueno, esta es mi última recomendación. Muchas gracias.